las pantallas de Antofagasta Televisión. El ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, está de visita en la región de Antofagasta cumpliendo una agenda que incluso va a tener más de 24 horas en esta zona. Vamos a conversar con él de los alcances de su visita también y algunos temas que han estado en la contingencia también a nivel nacional. Muchísimas gracias, ministro, por acompañarnos en la entrevista y en Antofagasta Televisión. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la invitación. Ministro, quisiera partir con uno de los anuncios quizás más nacionales y que ha hecho bastante eco desde que se anuncia esto del compromiso país. Muchos grupos que trabajan con temas relativos, ¿verdad?, a su cartera se preguntan si esto no es solo una estrategia distinta para abordar la pobreza y cómo se traspasa en definitiva que estos cambios de estrategia van a tener un real impacto en lo que Chile ha buscado por décadas, que es en definitiva, ¿cierto?, convertirse en un país desarrollado y pasa por la superación de esa pobreza. A ver, esto tiene varias diferencias. En primer lugar, hemos buscado encontrar cuáles son esos problemas, y estos son problemas que van mucho más allá de lo que es la pobreza como normalmente la hemos entendido. Esto incluye, por ejemplo, la violencia contra las mujeres. Tenemos 500.000 de mujeres que sufren violencia intrafamiliar y no tienen ingresos propios, o sea que tienen no solamente la dificultad de dejar una pareja, sino que además no saben cómo vivirían fuera de esta pareja. Tenemos, por ejemplo, los niños del Sename que tampoco están incorporados en la pobreza. Tenemos la gente que está en las cárceles. En fin, hay muchos elementos que no están ni siquiera en la pobreza multidimensional. Así que eso es lo primero. Lo segundo es que el concepto que está detrás es buscar problemas que son muy serios, pero además problemas en los cuales las personas no los pueden resolver por sí mismos. Entonces, que requieren y merecen que les demos una mano. Y finalmente, la manera de abordarlo es diferente. Esto es una cosa en la cual sin duda el Estado ha hecho esfuerzos durante mucho tiempo, pero bueno, con todos esos esfuerzos estamos hoy día en la situación en la que estamos, donde hay todavía muchos chilenos que tienen muchos problemas, como le digo, muy serios, y entonces creemos que esto es una cosa que tenemos que abordarla entre todos los chilenos, y por eso hemos convocado a la sociedad civil, a las fundaciones que hacen un muy buen trabajo en esto y son muy conocedores, a los académicos, al sector privado, a todos los que nos puedan dar una mano para que todos juntos podamos avanzar en esto lo más rápidamente posible. ¿Cómo desmitificar también lo que algunos creen que con estos cambios el gobierno o en particular, ¿cierto?, la cartera puede dejar de ser subsidiaria de un montón de programas o proyectos que hoy día, ¿cierto?, requieren de esa destinación de recursos por parte del Estado, del gobierno de turno, a determinados programas y transformarse en entregar finalmente herramientas para que quienes, como usted lo mencionaba, los grupos más vulnerables, mujeres y otros, puedan en definitiva romper esas brechas y barreras? Aquí incluso en los grupos estamos incorporando personas que sufren el problema porque nos interesa conocer realmente qué soluciones le funcionan y cuáles no. Y usted tiene mucha razón en pensar que también esas personas pueden hacer un aporte, pero sin perjuicio de eso, lo que hemos pedido a las personas que hemos convocado a esto, que entre paréntesis, nadie se ha arrestado, allí ha habido una mucho entusiasmo, buena voluntad y decisión de colaborar. Lo que le hemos pedido es que piense, como dicen, fuera de la caja, ¿no? No solamente lo que estamos haciendo, sino también qué hacen otros países, qué otras políticas podríamos tener, qué cosa podríamos hacer si sumamos los talentos y capacidades de todos, de manera de poder cambiar la situación de estas personas o mejorar su condición mientras vamos solucionando el problema. Ha sido ambicioso también lo que su cartera ha tratado, ¿cierto?, de generar respecto de esas expectativas. Ministro, hemos tenido recortes en algunos ministerios. ¿Cuánto es en definitiva con lo que se va a contar para llevar a cabo muchos de estos planes o proyectos que también empiezan a generar una gran expectativa respecto de una forma distinta que se le ha dicho a los ciudadanos, se pretende hacer las cosas, Bueno, sobre todo en esta cartera? Este tema recorre 10 ministerios diferentes. Esto no es solamente el ministerio que me toca a mí, sino que aquí hay 10 ministros que están trabajando en Compromiso País. A mí me toca coordinarlo, haber creado este mapa, pero son 10 ministerios los que están a cargo de resolver los problemas. Y en lo que refiere a los programas sociales, lo que hemos intentado desde el gobierno es que, si bien es cierto que uno tiene que ser cuidadoso con los gastos, naturalmente, los chilenos hemos aprendido que cuando gastamos más de lo que tenemos siempre terminamos en problemas y últimamente en los últimos años hemos estado gastando más de lo que tenemos déficit fiscal muy importante, hay que ir achicando ese déficit, así que el gasto total tiene que ser prudente, que desde el punto de vista de los programas sociales esos montos no disminuyan, sino que en muchos de los casos los estamos aumentando, particularmente en lo que tiene que ver con la niñez. Hemos tenido un aumento importante, estamos teniendo aumentos importantes en lo que es adulto mayor, que son los dos temas que nos parece a nosotros que deben estar
siendo prioritario. Los niños, porque son el futuro, porque sabemos todo lo que ha pasado. Ahí estamos con todo este proceso de crear estos CENAME nuevos, ¿no es cierto?, el sistema de protección, toda una entidad nueva, un sistema de prevención que en Chile no existe. Vamos a tener las primeras oficinas el año que viene en 12 comunas del país y luego queremos llevarlas a todo el país. Y también un sistema de rehabilitación, todo el nuevo organismo de rehabilitación para los jóvenes. Y en el tema de los adultos mayores tenemos que hacer muchos más centros día, muchos más centros de larga estadía, porque Chile es el país que está envejeciendo más rápido en el mundo, y eso nos está llevando a una situación que obviamente el país no está preparado. Esos centros que se pretenden levantar, de hecho en la región también se han hecho estudios que se necesitan algunos de esos Así es, centros sin día duda. y noche. ¿Pasa también por alianzas público-privadas, ministro? Y de qué manera se pretenden también dar nuevos impulsos en lo que los distintos actores de la sociedad y en esta empresa que es zona productora y minera podría generarse una Bueno, alianza sin duda, interesante? sin duda. En lo que es el compromiso país tenemos dos grupos que nos parece que son especialmente relevantes en los adultos mayores porque son el problema más duro, ¿no? Que son los adultos mayores que entran en dependencia severa. Eso es aproximadamente un 6,1% de la población de adultos mayores superiores de 65 años, más o menos el 6% de ellos tiene dependencia severa. Eso significa que es una persona que lo tienen que cuidar todo el día, ¿no? Durante 7 días a la semana, 24 horas al día. Eso para la inmensa mayoría de las familias es un problema muy complejo de sobrellevar. Y por esa razón entonces uno de los grupos son familias que además son pobres, dentro del 40% más pobre de la población, y que tienen que hacerse cargo de una persona con dependencia severa, que en la mayoría de los casos es un adulto mayor, no siempre. Esas son 240.000 familias en el país que hoy día están en esa situación y ese número va a crecer. Sin duda va a crecer porque vamos a tener más adultos mayores, más personas en esa condición. Y después tenemos 160.000 adultos mayores que tienen un nivel de dependencia moderado o severo, es decir, que pueden a veces arreglárselas solo, pero con ayuda, que viven solos y en ese caso entonces se las arreglan con mucha dificultad, además son pobres y si no están en alguna institución. Entonces, en esos casos, y aquí ya tenemos medidas concretas, la reforma previsional que el presidente acaba de anunciar, trae como parte de ella una modificación que no ha existido nunca en el sistema de pensiones chileno y que es toda una innovación, que es el seguro de dependencia. Las personas van a pagar 0,2% de su remuneración mensualmente para que lo va a pagar su empleador, que en el momento en el cual jubilen y llegasen a caer en dependencia severa, en ese caso entonces ese seguro va a significar que su pensión va a aumentar sustantivamente para que ya sea la institución en que estén o la familia que lo esté colaborando puedan solventar los gastos que ahí se tienen. Los parlamentarios ya han Para las estado personas, en algunos de esos puntos, ministro. ¿Cuál es su pero, expectativa pero solo, respecto de lo pero que solo pueda para, ocurrir o no con pero, la pero, discusión? pero solo para completar eso, como eso va a funcionar en varios años más, porque obviamente hoy día las personas que están en esa condición Claro, no, no, no sí. han, no han pagado ese seguro. Entonces estamos creando también en conjunto y al mismo tiempo, y que va a empezar a operar en forma inmediata, en cuanto esté esto aprobado, un subsidio de dependencia, que significa que todas esas personas que hoy día están en dependencia severa, es decir, que necesitan a una persona durante 24 horas al día para poderlos cuidar y hacerse cargo de ellos, esas personas entonces, si las personas están en los sectores más pobres, hasta el 60% de la población, van a recibir, digamos, un monto que va entre 60 y 80.000 pesos mensuales adicionales a lo que hoy día reciben, independiente incluso que no hayan estado en el sistema de pensiones. Yo le preguntaba recién por la discusión que se va a dar también en el Parlamento desde que el presidente anunciara, ¿cierto?, el día domingo esta reforma que muchos esperaban y que también recoge incluso algo también del proyecto de la propia Efectivamente. presidenta Michelle Bachelet, pero que ya ha encontrado en algunos sectores cierta también resistencia, ministro. ¿Qué es lo que usted espera? Porque podría ser una discusión bastante larga y también busca impactar Bueno, al sector vulnerable bueno, que se ha yo definido. siempre esto toma algún tiempo, pero yo espero que sea un tiempo prudente porque no hay ninguna duda que hoy día el problema de las pensiones es un problema muy serio. Hoy día tenemos pensiones muy bajas, uno podrá discutir cuáles son las razones, aquí se están enfrentando varias de esas, como usted bien dice, tanto el proyecto de la presidenta Bachelet como
tomaron el toro por las astas y dijeron, bueno, hay que aumentar la cotización. Después de eso tienen varias diferencias, pero sin duda esto está arreglando el problema a largo plazo. Se está aumentando el pilar solidario en una forma muy importante. Esto va a significar para el Estado un gasto de 3.500 millones de dólares anuales cuando esté en régimen. Se crea este seguro y este subsidio de dependencia que le estaba mencionando actualmente. Está también todo una ayuda para resolver el problema de las mujeres. Las mujeres hoy día, producto de que trabajan menos años y cotizan menos años, porque tienen lagunas en el medio, están teniendo, digamos, y además jubilan más temprano, tienen pensiones mucho más bajas. Entonces, este proyecto también va a compensar ese tema. Tiene todo un tema que permite que la persona, si quiere y lo desea hacer, también tiene un aporte si es que se jubila más tarde, y eso hace un cambio muy grande en la pensión, cambia 8% por cada año adicional que la persona trabaja. Hay también un aporte para aquellas personas que han tenido, en el caso de las mujeres, más de 16 años de cotizaciones, y en el caso de los hombres, más de 22 años de cotizaciones. O sea, apoya y apunta a resolver los problemas que tenemos. Si no lo pasamos luego por el Congreso, bueno, más tiempo van a tener que esperar los chilenos y chilenas que ya lo han pasado mal, producto de tener malas pensiones. Ahora, ministro, sin duda la cartera de Desarrollo Social ha sufrido una serie de giros también, o para muchos ha sido también grata sorpresa, u otros quizás en respecto de esos gastos que yo le preguntaba que tiene también la cartera hoy día. ¿Cómo ha girado la forma de trabajar? Usted hablaba recién del trabajo interministerial que requiere sobre todo esa cartera. ¿Cuánto de decisión administrativa también uno podría ver de aquí en adelante? Y se lo pregunto porque el presidente Piñera, cuando llega, ¿cierto?, a esta administración, toma una decisión en términos, por ejemplo, migratorio, que fue administrativa, no necesariamente la ley que se está discutiendo, que va a reformar también la actual ley migratoria. Pero el trabajo interministerial requiere también una serie de decisiones administrativas para agilizar, porque son 4 años lo que el gobierno va a tener, y es un proyecto bastante ambicioso desde lo social, el que se ha trazado, ¿cierto?, el presidente Piñera. Efectivamente, y usted da en el clavo, porque el Ministerio de Desarrollo Social es un ministerio pequeño. Los grandes ministerios son salud, vivienda, educación. Esos son los que tienen un gran gasto, digamos, y una gran cantidad de personas. Este es un ministerio más bien pequeño. Las transferencias que hace son básicamente las transferencias directas a las personas pobres, el ingreso ético familiar, ese tipo de cosas. Pero su tarea es precisamente la que usted señala, coordinar el trabajo de los otros ministerios para ir en el tema social, juntando los esfuerzos y resolviendo. Y este compromiso país que hemos lanzado ahora, que es producto de varios meses de trabajo con los equipos internos nuestros, de otros ministerios, Banco Interamericano. Bueno, lo que permite es precisamente eso, decir, mire, ¿cuáles son los grupos que vamos a privilegiar? Estos 16 grupos. Estos son donde vamos a poner el acento. Tenemos también un comité interministerial de desarrollo social que me toca presidir. El presidente ha querido también que el ministro de Desarrollo Social sea parte del comité político, así que también ahí la mirada social está ahí, digamos, todos los días y todas las semanas en las principales decisiones que se toman, de tal manera que... Eso ha sido, ministro, una carga extra, y aquí no puedo dejar de preguntarle por un tema también que en términos políticos, fuera de su gestión, porque también hoy día incluso hasta se les indica a usted como una posible carta presidencial, y resulta para muchos raro que tal vez su ministerio esté dentro de ese comité político. ¿Tiene que ver con eso? ¿Es también que usted se está convirtiendo en un hombre fuerte, en definitiva, Bueno, dentro del ministerio de Piñera? la razón tiene que ver con que el presidente ha querido desde el día 1, lo dijo en la campaña, lo dijo cuando partió. Lo que queremos es que el gobierno tenga un sello social. Aquí a veces la gente se confunde y dice, bueno, lo que se busca es el desarrollo, y la gente piensa en desarrollo como crecimiento del producto geográfico, que crezcamos al 4%, que está muy bien, porque sin eso lo demás es vender humo. Pero al final lo que uno busca es que las personas estén mejor. Y eso es una mezcla en dar más oportunidades, que vienen con el crecimiento, que vienen con las oportunidades de empleo, que vienen con mejores salarios, y también no dejar atrás las personas que hoy día tienen problemas. Y esas personas son estos grupos que son más vulnerables, que es esta definición
más amplia de la pobreza. No estamos hablando de la pobreza solamente del que no le alcanza para comprar, sino que también las realidades como lo que veíamos, ¿no es cierto? Los niños que están en el Sename, las mujeres que sufren violencia intrafamiliar, ¿ah? Las personas que no tienen un nivel de educación suficiente porque simplemente ya tienen una edad que no terminaron la educación media. O los niños que hoy día no están en los colegios. Déjeme decirle que en Antofagasta tenemos ahí un problema que es proporcionalmente más serio que en el resto del país. Hoy día tenemos más de 3.000 niños en Antofagasta, en la región de Antofagasta, que no están yendo a los colegios. Entonces, esos niños, si no nos preocupamos ahora de ellos, ¿qué futuro pueden tener? ¿Cómo van a aprovechar las oportunidades? Supongamos que hacemos crecer el país, que todo anda muy bien. Bueno, pero esos niños no se nos pueden quedar atrás, hay que arreglar el problema ahora. Entonces, ese sello, esa preocupación es cuando decimos, mire, el desarrollo tiene que ser un desarrollo integral, tiene que ser un desarrollo inclusivo. No podemos decir el país está progresando cuando hay 20, 25% de la población que se nos queda atrás y que sufre problemas como este. Además, entre paréntesis, yo pienso que también así construimos un mejor país, porque el país se construye de que se resuelvan problemas, del que tenga problemas le mejore, que sube el sueldo, que tenga, por supuesto que sí, pero también el país mejora cuando tenemos menos conflictos, cuando nos sentimos más confianza entre las partes, cuando la gente siente que el que tiene más y el que fue más afortunado le dio la mano al que lo fue menos, ¿no? Ministro, va a tener la oportunidad de estar con el padre Felipe Berríos, que él decidió, bueno, o con su congregación un poco, ¿cierto?, llegar a esta zona del país a vivir y hacerlo en un campamento también. Los campamentos es una de las realidades que más tensa hoy día la convivencia social en Antofagasta, los campamentos y también gran parte de los migrantes que hoy día están justamente en los campamentos. ¿Cuál es un poco también lo que podría resultar de este encuentro entre usted y el padre Felipe de Ríos en particular y su mirada con los campamentos hoy día? Dos cosas. La primera, los campamentos son uno de los 16 grupos y más aún. Yo siempre ocupo lo que dice el propio padre de Ríos, Felipe, que los campamentos son como la parte visible del iceberg, ¿no es cierto? Es lo que uno ve. La parte que uno no ve y que es más grande es la parte del hacinamiento. Así que el grupo que hemos definido son campamentos y también el hacinamiento. Nosotros tenemos hoy día en Chile 43.000 familias en campamento. Nosotros creemos incluso que el número es más grande. Estamos haciendo un nuevo catastro. No hay un catastro desde el año 2011. Y estamos usando cifras de techo, en fin. No nos hemos preocupado de esto. Las de techo han sido muy superiores a las de los gobiernos de turno. Por supuesto. Hoy día, digamos, nosotros creemos que el número verdadero va a ser del orden de unas 50.000 familias. Esto significa que Chile está perdiendo la batalla en materia de campamentos. Nosotros llegamos a tener 25.000 familias en campamentos hace algunos años y luego de eso, persistentemente este número ha subido. Por lo tanto, esto tenemos que ponerle atajo. Y también tenemos que preocuparnos de esas 500.000 familias, porque usted bien sabe, cuando usted radica un campamento, si deja las viviendas, inmediatamente llega otra gente a vivir ahí. O sea, hay gente que vive peor que en los campamentos, hacinados en una pieza en otro lugar. Entonces, en Chile tenemos 500.000 personas en hacinamiento crítico y tenemos entre 43.000 y 50.000 familias. Eso es lo que estamos mirando. Ese número en Antofagasta es preocupante porque Antofagasta tiene, en materia de campamentos, no tanto en hacinamiento, pero sí en campamentos, es la tercera región de Chile en materia de campamentos. Solamente Valparaíso y Biobío tienen más campamentos que Antofagasta. Aquí tenemos, de acuerdo al último catastro, estamos poniéndolo al día, más de 6.000 familias que viven en campamentos. Entonces, la primera razón de por qué estar aquí y por qué mirar el tema de campamentos es porque los campamentos son muy importantes a nivel nacional, por la razón que usted dice, y en Antofagasta son especialmente importantes. En segundo lugar, ¿por qué Felipe Berríos? Bueno, yo con Felipe somos amigos desde niño, así que respeto y aprecio mucho lo que hace. Creo que él además ha estado preocupado de este tema por muchos años. A nosotros nos interesa aprender, nos interesa, no creemos tener la razón en cada una de las cosas que hacemos, sino que al contrario, justamente como le decía antes, queremos aprender de las fundaciones que están trabajando, en este caso de lo que hace Felipe. Nos interesa aprender del sector privado que tiene buena organización, nos interesa aprender de los académicos que están estudiando y trabajar juntos en cuál es la mejor solución. Porque en la región se han ido dando discusiones amplias en torno a este tema y, por ejemplo, la radicación de algunos barrios, el tema de tener barrios transitorios se ha transformado también en un punto de discusión. Ministro, ¿usted qué opinión le merece que no todo sea resolver el sacar
a estos campamentos que muchos de ellos incluso podrían llevar más de una década en Bueno, Antofagasta? yo le diría lo siguiente, yo creo que en el tema de los campamentos particularmente, uno no puede tener una solución general. Por ejemplo, en el caso de Antofagasta, usted tiene casas que están construidas sobre lugares que tienen riesgo, y tienen riesgo para la vida de las personas, tienen riesgo para todos sus bienes materiales, su propia casa, para sus hijos. Bueno, eso tenemos que preventivamente resolver ese problema, se ha estado haciendo y me parece que en eso las autoridades han estado muy correctas y tomando esa prevención y tenemos que continuar porque no podemos tener personas que frente a algún problema de la naturaleza vamos a tener, digamos, personas que mueran por estar en esos lugares. Así que hay personas que están bajo las líneas de alta tensión, hay personas que están en quebradas donde de repente hay deslizamiento, o sea que eso hay que resolver. Hay otras situaciones en otros lugares donde las condiciones están para radicar a las personas en el mismo lugar. Hay otras veces que no se puede hacer eso y que hay que buscar otros lugares. Aquí vamos a tener que trabajar en el caso a caso. Y ese es el trabajo que está haciendo el intendente con sus equipos, con los seremis correspondientes, de buscarle para cada uno de estos grupos qué es lo que podemos hacer. Porque al nivel que se Me construye parece, no se logra el 22.000 viviendas, que es el déficit de la región. exactamente, o sea, hoy día con los números que tenemos, y por eso le decía yo antes, la situación efectiva y real que tenemos hoy día en Chile es que esta es una tarea que la hemos estado perdiendo. Hay no menos campamentos, hay más campamentos. Uno normalmente cuando habla de Chile, uno está orgulloso porque dice, bueno, hemos ido progresando en cada una de las cosas, uno podrá reclamar que todavía no es suficiente, pero al menos vamos progresando. En este caso no estamos progresando, hemos estado retrocediendo, eso no puede continuar y por lo tanto tenemos que darle un golpe. Y por eso hemos privilegiado este tema. Las personas que viven en campamentos además tienen varios de los otros problemas, muchas veces no tienen un adecuado acceso al agua potable, eso significa problemas de salubridad, que significan menos años de vida para esos niños. Normalmente también puede haber ahí, ¿no es cierto?, problemas de violencia intrafamiliar, inseguridad, en fin, son muchos los problemas que están asociados al lugar. Ministro, ¿y de qué manera también dentro de los planes que se han trazado se hace la diferencia por regiones? Hablábamos de la niñez, obviamente, y proteger los derechos de la niñez, pero también ser niño inmigrante puede resultar a veces una condición muy difícil en estos territorios y hay casos que, sin ir más lejos, hace algunos años había niños apátridas todavía en nuestro territorio. ¿Cómo se tiene también la mirada del migrante hoy día? Bueno, y de ese niño inmigrante para nosotros en esta materia, yo lo resumo en una forma muy simple. Para nosotros, el migrante y las personas que están en Chile, nosotros los atendemos como si fuéramos chilenos, si fueran chilenos. Ellos, sus familias, si tenemos niños aquí, tenemos que darles, digamos, a la cuna, tenemos que darles, digamos, el colegio, tenemos que darles educación. Comentábamos recién con el intendente que quizás parte de que estos números, digamos, de niños que no asisten a los colegios, más de 3.000 que tenemos y que es un número más grande que el que tenemos en otros lugares, proporcionalmente a la población, ¿no? Si eso tenía o no que ver con, digamos, las características de las familias migrantes y los problemas que enfrentan, puede ser. Pero lo concreto es que tenemos que ir y resolver esos problemas y en este caso, por eso mismo no tenemos un grupo específico que tenga que ver con migrantes, porque los migrantes sufren los mismos problemas, también viven en los campamentos. El campamento donde vive Felipe Berrío, de ciento y tantas familias, hay 10 familias chilenas. El resto son peruanos, bolivianos, colombianos. O sea que el problema es cuando uno dice resolver el campamento, está resolviendo problemas de personas migrantes que están ahí. Así que, le reitero, para mí el resumen de esto es nosotros resolvemos los problemas y no queremos, incluso el lema es que nadie se quede atrás, no le pusimos que los chilenos no se queden atrás, es que nadie se quede atrás. Las personas que están aquí para nosotros son personas que merecen y necesitan igual que cualquier chileno. Las familias en general. Y por la misma razón es importante que la migración sea responsable. Por esa razón también el gobierno ha tomado toda una serie de medidas de manera tal que la migración sea responsable, porque cada persona que entra a Chile hay que hacerse responsable de que tiene que tener los mismos elementos que tiene un chileno. Claro, son diversos temas en realidad los que atraviesan. Y bueno, también el cambio también del ministerio, el ministerio de la familia o las familias, ¿lo complicó en algún minuto también, ministro, el poner en plural una discusión que entra en lo valórico hoy día también? No, para nada, porque aquí lo que nosotros hemos hecho son dos cosas que son bien importantes. En primer lugar, el proyecto entero
está todavía en comisión, va ahora a la sala, pero digamos fue aprobado por unanimidad, desde el Partido Comunista hasta, digamos, todos los partidos del gobierno, pasando por la nueva mayoría, todos. Así que eso es interesante. Y las discusiones, digamos, incluso nos pusimos de acuerdo cuál es la definición de familia, que es una definición de familia para el solo efecto del tema social, que es lo que nos interesa. Entonces, ¿cuáles fueron las diferencias? Es si se llamaba de las o de la, y nosotros lo que propusimos es que no se llamara ninguno de los dos, simplemente que se llamara de familia, que por lo demás es como todo el mundo lo va a llamar. Usted sabe, en el tema del Ministerio de las Culturas, se aprobó en el Congreso se llamara de las Culturas. Yo no creo que nadie le llame de las Culturas, todo el mundo habla del Ministerio de Cultura nomás, porque es más fácil, porque es más abreviado. Pero en esta materia, nuestra intención, la razón de llamarle de una u de otra manera, era simplemente no entrar en esa discusión, porque ¿cuál es el fondo del proyecto? El fondo del proyecto es que hemos estado equivocados en cómo llevamos adelante los programas sociales y las soluciones a los problemas sociales. Nosotros no podemos seguir tratando a las personas como que fueran individuos aislados de su familia. Le doy un ejemplo muy simple. Cuando un niño tiene un problema en una casa, ¿por qué lo golpean? Viene el Sename, lo mira, dice, bueno, aquí parece que hay alguien de la familia que le está pegando, esto no lo podemos, va donde un juez, el juez protege al niño y lo manda a un centro del Sename. Ese niño llega al centro del Sename, el centro del Sename supongamos que hace bien su trabajo y se dedica a tratar de resolver el problema del niño. Le da atención, lo cuida, en fin. Pero en la familia no pasa nada. Y resulta que la causa de ese problema, en el mejor de los casos que lo golpeaba alguien de afuera y la familia no lo protegió. En el peor de los casos que lo golpeaba alguien de ese lugar, de su propio hogar, lo estaba golpeando. Y esa persona a lo mejor es drogadicto, a lo mejor es alcohólico, a lo mejor también golpea a su señora, a lo mejor golpea a otros niños. No hacemos nada. Y el Estado tiene problemas y tiene, digamos, sistemas y tiene organismos que trabajan con cada una de esas cosas. Tiene programas para sacar a la gente de la adicción y de las drogas y del alcohol. Tiene programas para evitar la violencia intrafamiliar. Tiene un montón, ninguna de esas cosas se activan porque se opera como silos, ¿no? De hecho, en los centros del Sename, estamos cambiándolo en este momento, las personas, los niños prácticamente no ven a sus familias, porque en cómo está concebido el sistema, está concebido para retirarlo de la familia y protegerlo. Cuando si usted tiene un problema con un hijo suyo y lo lleva a un lugar para que le quiten una adicción inmediatamente van a trabajar con la familia, inmediatamente, más aún, van a preguntarle cuáles son los amigos más cercanos. Lo que se busca para hacer tratamientos a un niño siempre su red de protección. Entonces, lo que estamos reconociendo en esto... va a alcanzar esa discusión valórica el tipo de familia también que se tiene hoy día en la pero es que nos sociedad pusimos de acuerdo. actual. No es necesario, porque nos pusimos de acuerdo por unanimidad en cuál es el tipo de familia para este punto, y que es simplemente las personas que comparten cariño, afecto, un presupuesto en común, muchas veces un techo, no siempre un techo, porque un padre separado también está preocupado de su hijo. O sea, nos pusimos de acuerdo, como le digo, Partido Comunista, Frente Amplio, Nueva Mayoría, el gobierno, todos sin excepción, unanimidad. O sea que no es eso, así que aquí es simplemente una discusión sobre si le ponemos la o las, sobre un proyecto en el cual estamos todos totalmente de acuerdo. Así que en realidad no me preocupa mucho. Hubiera preferido que la gente no se dé el gusto, digamos, de hacer una discusión y de a veces desdibujar, digamos, desde el punto de vista de la opinión pública lo que se está haciendo. Lo relevante aquí es que hemos llegado a una cosa que a lo mejor unos meses antes uno habría pensado que era imposible. Hay completa unanimidad de que para realizar cualquier intervención social hay que trabajar con los niños, con su familia. Si estamos trabajando, por ejemplo, con un anciano, con una persona que está con dependencia severa, como hablábamos antes, ¿quién es el encargado de cuidar a esa persona? Bueno, el primer encargado es su propia familia. ¿Dónde debe entrar el Estado? Debe entrar cuando la familia no es capaz de hacerse cargo de eso. Entonces, el enfoque familiar es un enfoque muy importante y lo que hemos acordado en este proyecto, que como digo, aprobado por unanimidad, es que en todos y cada uno de los proyectos sociales, no solo nuestros, también de los otros ministerios, este enfoque familiar es el que debe primar y uno debe mirar el total del problema. Muchísimas gracias, ministro, por acompañarnos en la entrevista. No, gracias a usted. Gracias a ustedes también por seguir diariamente nuestras entrevistas. Nos reencontramos en una siguiente oportunidad.